Hola, me llamo Monique Surville y bienvenidos a mi estudio. A primera vista, mi estudio no se ve muy especial. Está en el sótano de la casa de mis papás y es realmente un escritorio. Tiene cosas encima, debajo, a los lados y a veces también utilizo el resto del espacio para hacer el proyecto dependiendo de las necesidades de él. Realmente no es un estudio que tú digas muy organizado, pero realmente lo que me gusta es tener todo a la mano. En mi estudio puedes encontrar desde obras que tengo a materiales y objetos que he ido comprando y adquiriendo para alimentar la obra. No solo para usarlos como obra, sino para forma de investigación. Tengo algunos libros y carpetas llenas de teoría de sociología, particularmente de la interacción simbólica. Igual tengo muchísimos materiales médicos y religiosos como estetoscopios, máscaras, jeringas y todo esto con el fin de realmente alimentar mi línea de investigación. Ser de Monterrey realmente me ha marcado no solo como persona, sino como artista. Entonces, mientras que mi trabajo habla de manera institucional sobre el mundo de la medicina y la religión, y las dinámicas sociales. Realmente todo parte desde un punto autobiográfico. Entonces, además de estos objetos, puedes encontrar mis diarios de mi niñez, puedes encontrar mi historial médico, cartas que se escribían los doctores. Y entonces trato de tener todos estos objetos a la mano para estarlos leyendo, estarlos investigando, para así después desarrollar una pieza que puede tener una complejidad fuera de lo autobiográfico. Como parte de mi práctica, la verdad me divierto muchísimo trabajando con diferentes medios. Creo que por eso también me gusta tener tantas cosas a mi alrededor, porque nunca sé qué material, qué imagen, qué objeto me va a llevar a algo. Entonces realmente por eso siempre busco comprar cosas, aunque después no las vaya a usar, porque nunca sabes de dónde van a ser una idea. Últimamente he estado trabajando mucho en video, entonces el objeto más importante en mi estudio es mi computadora. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de video que habla de los espacios que habitamos, desde lo inmediato como el hogar a los espacios públicos y cómo estos se relacionan entre sí y con nosotros. Y finalmente el espacio más padre de todo el estudio es la parte de afuera donde a veces salgo a fumar y alejarme de mi propio trabajo. Obvio, siempre cuando quieran venir a visitarme están más que bienvenidos.